Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Concho, el sapo más famoso por estos días por el nuevo álbum de Bad Bunny, es único, pero su existencia está en peligro. Actualmente está catalogado como una especie en peligro de extinción, pues enfrenta los graves impactos del cambio climático y la presencia de especies invasoras en Puerto Rico. Sin embargo, su aparición en el reciente cortometraje de Bad Bunny representa una valiosa oportunidad para crear conciencia sobre las amenazas que enfrenta él y otros anfibios. El herpetólogo Rafael Joglar nos dio más detalles sobre el sapo que se ha convertido en una celebridad mundial. En Ecuador, la expansión agrícola, los proyectos urbanísticos y la sobreexplotación tienen en grave riesgo a la palmera de marfil ecuatoriana, conocida como árbol de tagua. Pese a ser una especie que brinda importantes servicios ecosistémicos, está catalogada como casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Investigadores y comunidades intentan pasar de la explotación a la conservación. Siguiendo en Ecuador, un informe de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos revela que en la Corte Constitucional hay al menos 12 casos no resueltos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. La prohibición de extracción de petróleo en el bloque 43, también conocido como Yasuní ITT, es el caso más icónico por su relevancia a escala internacional. Y aquí la noticia más importante. Desde hace más de 15 años, los pescadores artesanales de la región Tumbes, al norte de Perú, se enfrentan a graves ataques por parte de bandas criminales de, atención, piratas. Un equipo de Monga by Latam investigó la situación y encontró que más de 20 personas han sido asesinadas desde el 2003, pero hasta la fecha no hay ninguna condena judicial por estos crímenes. Para hablar de esta historia que parece sacada de algún libro, está con nosotros desde Perú Leandro Amaya, periodista especializado en medio ambiente y colaborador en Monga by Latam. Hola Leandro, un gusto. Hola Richard, ¿qué tal? El gusto es mío. Leandro, para empezar, ¿de qué manera atacan estos piratas? ¿Su objetivo es siempre robar la pesca? Bueno, los piratas usan lanchas equipadas con motores muy potentes. Ellos alcanzan a los botes, las embarcaciones, en los bancos de pesca, en el banco de Máncora, para ser más específico. Allí amedrentan a los pescadores artesanales. Ellos usan armas de largo alcance, estos piratas, y la mayoría de los casos los maniatan, les roban todo lo que ellos llevan encima: celulares, sondas de navegación, radares, ecosondas, aparejos de pesca y la pesca en algunas ocasiones. Usualmente están más interesados en los instrumentos de geolocalización o en el motor de la embarcación. En algunos casos, los pescadores son asesinados en el momento en que los piratas hacen el abordaje. No requiere muchos de los casos que ellos se hayan resistido al asalto. Leandro, con relación a la cifra de pescadores asesinados, el equipo solicitó información a las autoridades, pero obtuvieron cifras totalmente diferentes. ¿Por qué esta discrepancia entre las cifras por parte de la Marina y la policía? Y pues además, ¿cuál es la cifra que se logró identificar? Creo que el punto más importante aquí es que no existe una estrategia para combatir el ilícito. Tanto la Marina de Guerra como la Policía Nacional, a pesar que han declarado que hacen monitoreos en conjunto, que coordinan, eso no se ve en el terreno. Entonces, cada uno maneja información distante de la problemática. Por a veces la Marina tiene, no sé, un número determinado de denuncias y la policía tiene otro. Y la explicación aquí es que los pescadores no denuncian por miedo, y otra, que los mismos pescadores alegan, argumentan que cuando lo hacen no ven ningún acto, digamos, relevante de parte de las entidades mencionadas. Por ejemplo, la Marina ha hecho un gran número de patrullajes antipiratería, pero no hay ningún pirata detenido y no existe ninguna nave, no se ha hecho ninguna interdicción a alguna nave utilizada
en actos de piratería. Por parte de la Policía Nacional, en el 2018 se hizo una de las capturas más grandes de la banda Los Piratas de Puerto Pizarro. El caso, que en su momento fue muy mediático, actualmente ha quedado a la deriva. La mayoría de los capturados están libres. Eso a los pescadores les genera mucha desconfianza. Incluso dentro de los ciudadanos capturados, que eran partícipes de esta banda, que eran integrantes de esta banda, se encontraron dos monitores de la Marina de Guerra de Perú y un policía, bueno, un suboficial de policía, ¿no? Esto generó una desconfianza mayor en los pescadores. Nosotros hemos logrado identificar o llegar a una cifra a partir de los reportes extraoficiales, tanto de la prensa local como de los pescadores que han ido contabilizando sus muertos y que han ido a denunciar en la prensa que han sido atacados, ¿no? Y son muy, muy pocas las denuncias hechas en la comisaría o en las capitanías de puerto sobre actos de piratería. Las que se hacen mediáticas son las que están ligadas al asesinato de pescadores artesanales. Aquellas donde son asaltados y se roban los aparejos de pesca, los instrumentos de pesca, la mayoría de ellas no llega pues a una comisaría. Leandro, el reportaje también habla de cuotas que algunos pescadores deben pagar para no ser asaltados. ¿De cuánta plata se trata y cómo funcionan estos cupos? Sí, el problema ha escalado más en los últimos años. Especialmente en los últimos 2 años el problema se ha salido de control. Ya no hay tantos asaltos porque los piratas están cobrando cupos a los pescadores para que puedan salir a pescar. Los están extorsionando. La cuota, este cupo varía de acuerdo a la cercanía con la frontera de Ecuador. Por ejemplo, en Cancas, donde nosotros hemos hecho bastante levantamiento de datos y reporteo, se estaba hablando de 260 soles, unos $70 más o menos, para poder zarpar y no ser molestado por los piratas. Ellos, de acuerdo al testimonio de los pescadores, suelen ir a cobrarles a sus casas, o ellos hacen depósitos en cuentas bancarias. Esas son las dos modalidades principales. Hay una tercera en que ellos le dan dinero a un lugarteniente, a un enviado por esta banda de piratas, y justamente aquí ha ocurrido un problema. En agosto del año pasado asaltaron a 10 embarcaciones que estaban pagando cupo. Ellos fueron y se quejaron y bueno, resulta pues que este señor que estaba recogiendo el dinero no lo entregó al jefe de la banda. Esto solamente reafirma una cosa: si es que tú pagas, no eres asaltado. Si no pagas, sí eres asaltado en alta mar, y a veces las consecuencias son terribles, ¿no? Hemos visto el caso de asesinato de pescadores. Y el pago de cupos ha sembrado o ha erigido una paz de cementerio. Aparentemente, estamos todos bien porque no hay asaltos, pero eso es mentira. No hay asaltos porque la gente, los pescadores artesanales, están pagando. Y como están pagando, bueno, ya se han resignado, pueden trabajar tranquilos, entre comillas, regresan a sus casas a salvo, siguen con su rutina, pero ya tienen este cupo separado para los piratas. Entonces, las autoridades dicen, bueno, es que no hay denuncias, entonces no hay delito, ¿no? Pero que no haya denuncias solamente no describe la ausencia de delito, sino es un síntoma del delito, ¿no? O sea, que no haya denuncias quiere decir que están siendo extorsionados. Cuando un pescador paga el cupo, le dan un distintivo. O sea, que puede ser un carnet, una bandera o algo que en alta mar los piratas puedan identificarte como una nave aliada, entre comillas. Entonces ya no te hacen nada, te dejan pasar. Y esto es de conocimiento público, lo saben los alcaldes de las localidades afectadas, lo saben, bueno, los pescadores, pero no se denuncia a nivel oficial, a nivel de comisarías o a nivel de capitanías,
porque los pescadores tienen mucho miedo de las represalias que puedan ir en su contra. Ellos mismos dicen, en tierra no nos pueden hacer nada, pero en alta mar nos pueden asesinar, nos pueden asaltar, golpear, son cosas que ya han sucedido. Entonces, el amedrentamiento que sufren es bien complicado. Ya llevan ya casi 3 años en esta situación del cobro de cupos, que empezó en Puerto Pizarro y se ha extendido a más caletas, en este caso caletas fronterizas ya con Piura, ¿no? La caleta que más está sufriendo esto el distrito que más está sufriendo esto es Canoas de Punta Sal, que es un distrito frontera con Piura. Ya por último, Leandro, que estos asaltos marítimos ocurran tan cerca a la frontera con Ecuador, ¿puede indicar que en ese país, en Ecuador, también existe una problemática similar? Sí, en Ecuador es un azote, la piratería que padecen ya desde hace muchos años. Justamente en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, la Fiscalía Provincial hasta 2022 había registrado 526 denuncias por piratería. Las bandas de piratas que actúan en territorio peruano están conformadas por ciudadanos ecuatorianos y ciudadanos peruanos. La ruta de escape de estos piratas usualmente es traspasando la frontera, donde llevan la mercancía, o en algunos casos la desembarcan en Puerto Pizarro, donde hay mangle, y pueden, al abrigo del manglar, pueden descargar todo lo hurtado con total tranquilidad. Hay que resaltar la cercanía entre Puerto Pizarro, entre el Banco de Máncora, con los puertos de Ecuador, con las caletas de Ecuador. Es una ventaja que tienen a favor los piratas. Les permite huir muy rápido, casi ser inalcanzables pues, por las embarcaciones artesanales de los pescadores, y desaparecer. Además, según reportan los pescadores, hay una isla llamada la Isla del Muerto, donde algunos de los piratas se llegan a refugiar. De acuerdo a informantes también locales, ellos manifiestan que pueden alcanzar los piratas la frontera en 40 minutos. O sea, es una cantidad de tiempo muy reducida que también restringe el rango de acción de la Marina de Guerra de Perú, que es la encargada de patrullar el mar de Grau. Aquí también podemos señalar un punto que los pescadores denuncian. Las patrulleras de la Marina de Guerra del Perú destinadas a salvaguardar la frontera son insuficientes y no logran detener ni frenar el ilícito. Recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Muchas gracias, Leandro, por este resumen y por acompañarnos. Gracias, Richard. Hasta luego. Y cerramos dándole la bienvenida al nuevo grupo de becarios en Mongabay Latam. Después de revisar más de 220 postulaciones de 21 países, finalmente fueron seleccionados los 3 jóvenes periodistas que recibirán formación y acompañamiento en la producción de historias ambientales en Latinoamérica. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.